Mateo capítulo 3, por favor. En el Nuevo Testamento, Mateo 3. Aleluya. Cuando lo tenga, dice amén. Mateo 3, vamos a leer el versículo 11 y 12. Léalo conmigo en voz alta si usted lo encontró. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre, te damos gracias por esta palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú la haces de bendición a nuestra vida. Y oro, Señor, que uses mi vida, uses mis labios para poder entregar este mensaje a tu pueblo de una manera que sea efectiva, que cada uno pueda salir de aquí edificado, tu nombre sea glorificado. Señor, presentamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A principios de este mes de diciembre yo prediqué aquí este mensaje basado en este mismo pasaje, bajo el tema el peligro de la religión. No sé si usted se recuerda. En efecto, ese tema vino a mi mente, el Señor me lo dio en mi corazón, enfatizando que aun cuando la religión es buena en el sentido de que enseña buenas cosas muchas veces, a caminar correcto en la sociedad, buenas conductas, buenos ejemplos, sin embargo hay un peligro que tiene, y el peligro es que muchas veces se viven cumpliendo con reglas y fórmulas religiosas, pero con un corazón vacío y endurecido. O sea, muchas personas siguen las reglas de su religión al pie de la letra, pero por dentro están vacíos, por dentro están inconformes, algo les falta. Y es que la palabra de Dios no está siendo efectiva en sus vidas, porque están poniendo más enfoque, más énfasis en lo que la religión les exige que en lo que la palabra de Dios dice. Y cada vez que uno oye la palabra y no la pone por obra, el corazón se endurece. Y es un gran peligro cuando nosotros ponemos la religión en primer lugar y no a Cristo y su palabra en primer lugar. Por otro lado, cuando uno pone la religión en primer lugar y vive su religión, muchas veces nos engañamos tanto porque estamos haciendo esto, haciendo lo otro, enfocándonos en las reglas que estamos cumpliendo, que no nos damos cuenta que le estamos fallando al Señor en otras áreas y no nos arrepentimos, porque pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Pongo un ejemplo, aunque esto es solamente la introducción, perdón, y un repaso de lo que hablé aquella vez, pero muchas personas que viven una religión y no una relación personal con el Señor, pueden seguir fórmulas religiosas, pero con falta de perdón en sus corazones hacia personas que les han hecho daño. Y realmente pueden aparentar que son muy espirituales, que son realmente personas muy buenas en la sociedad, pero por dentro hay resentimiento, por dentro hay amargura, por dentro hay rencores, y eso realmente nos descalifica delante de Dios. Quizá delante de la gente aparentamos algo bueno y somos buenos, pero lo importante es qué Dios dice de nosotros. Pero porque estamos engañados en nuestra religión, no nos arrepentimos, porque no pensamos que tenemos de qué arrepentirnos. Y comenzamos a mostrar una vida con apariencia de piedad, pero sin poder. Y realmente cuando esa es la característica de la iglesia sufre, la iglesia no está calificada para ser la iglesia que Dios quiere que sea. Y de eso quiero hablar esta mañana como una segunda parte a ese tema que puse aquel día, el peligro de la religión, pero que quiero poner hoy día bajo el título Poder de lo Alto, basado en las palabras de Juan el Bautista aquí en el versículo 11. Obviamente, para tener el conocimiento o el entendimiento claro de lo que Juan está diciendo aquí, es bueno leer el contexto una vez más. En el versículo 7, el versículo 6 dice: eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, hombres religiosos, fariseos y saduceos pertenecían a dos partidos diferentes religiosos importantes en Israel en aquel tiempo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan conocía a las personas que venían a él. Y estos fariseos y saduceos venían a su bautismo, pero no posiblemente para ser bautizados, sino para curiosear y criticar, para inspeccionar y ver qué estaba haciendo Juan. Ellos no tenían no reconocían su necesidad de arrepentirse de nada, porque ellos se consideraban hijos de Abraham, que tenían la bendición garantizada de Dios sobre sus vidas por quienes ellos eran. Pero Juan los confronta y Juan les dice: generación de víboras. No les dice un cumplido, no los felicita por su actitud. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, fariseos y saduceos, con toda su religión, ustedes califican para el infierno, no para el cielo. Y están tratando de huir de la ira venidera, haciendo excusas, poniendo pretextos para no reconocer su necesidad, la necesidad de arrepentirse. Es interesante entender que Juan venía proclamando un mensaje de arrepentimiento, proclamando la necesidad que el pueblo tenía de arrepentirse de sus pecados y de sus obras malas, para preparar el corazón de ellos para la venida de Jesús, que venía detrás de él predicando el evangelio del reino. Juan venía preparando el corazón de la nación para que ellos pudieran recibir el mensaje del Mesías, que ya estaba casi en acción. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora, él proclama esta verdad y él dice, verso 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Lo pudiéramos decir de esta manera: yo en verdad os bautizo en agua por causa de arrepentimiento. Cuando hay alguien que se arrepiente de corazón y muestra fruto de arrepentimiento, viene y yo lo bautizo como una señal de que realmente está siendo correcto con Dios, preparando su corazón. Aleluya. ¿Qué cosa es arrepentirse? Arrepentirse es dejar de hacer lo que estás haciendo cuando sabes que lo que estás haciendo está mal. Arrepentirse no es decir yo lo siento, Señor, sino hacer ajustes en la vida. Cuando la palabra de Dios te confronta, no poner pretextos, no poner excusas, no echarle la culpa a otro, sino decirle: sí, Señor, he fallado, perdóname, cámbiame, yo quiero ser diferente. Amén. Aleluya. Déjame tomar un poquito de agua. Perdón. Amén. Amén. Ahora él dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí. Y Juan inmediatamente señala a la persona de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo, o en Espíritu Santo y fuego. Y las palabras de Juan aquí son de gran importancia. Yo quiero enfocarme en esa última frase de Juan: Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Jesús comenzó su ministerio predicando también arrepentimiento, predicando el reino de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, libertando cautivos. Luego fue a la cruz, murió por nosotros, murió por la humanidad entera, proveyendo salvación para todo aquel que cree, y resucitó de entre los muertos. Ahora, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, antes de él irse al cielo, él preparó a sus discípulos para que ellos continuaran la obra que él había comenzado aquí en la tierra. Y yo quiero llevarte al libro de los Hechos, capítulo 1, donde Jesús habla palabras que tienen que ver con lo que Juan el Bautista dice aquí en Mateo capítulo 3. Hechos capítulo 1, por favor, cuando lo tengas dices amén. Versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora nota el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note que Jesús resalta lo que Juan dijo. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora es interesante notar, iglesia, que una vida religiosa es una vida que puede tener apariencia de piedad, pero sin poder. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que está llamada a ser una iglesia con poder. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. No es lo que yo hablo, sino lo que yo hago, que importa delante de Dios. Una traducción católica de 1 Corintios 4:20 dice: el reino de Dios no consiste en hablar, sino en hacer. Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos dice en su palabra. No solamente que hablemos mucho, sino que hagamos mucho en el poder que Él nos suministra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora es importante entender que donde hay verdadero arrepentimiento, donde hay fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar y a vivir. Jesús dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta palabra de Jesús nos ayuda a entender lo que Juan dijo allí en Mateo capítulo 3, cuando él dijo: yo ciertamente bautizo con agua. Algo externo, pero viene alguien detrás de mí que él bautizará con Espíritu Santo o en Espíritu Santo y fuego. Y Juan lo que estaba proclamando era la venida de Cristo, que traería la plenitud del Espíritu a la vida del ser humano que creyera en Él como su Salvador y su Señor. Dios había prometido a través de los profetas derramar su Espíritu sobre toda carne. Ahora había venido el momento cuando esto sería llevado a cabo, una vez que Jesús fuera exaltado a la presencia de Dios y derramara el Espíritu Santo sobre su iglesia. Bendito Dios, amén. Ahora me llama la atención en el versículo 4, donde dice: y estando juntos, los discípulos estaban juntos, y allí fueron las últimas palabras que Jesús habló antes de irse al cielo. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa del Padre que había sido dada a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero la promesa del Padre que Jesús también les había hablado. Tú lees los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, y allí está especificado la promesa del Padre, donde Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo, o para siempre. Aleluya. Ahora, si tú miras en el libro de Lucas, pon una mano allí en Hechos, ya que vengo otra vez para allí, para Hechos. En Lucas capítulo 24, en el versículo 46, Jesús habló a sus discípulos y Lucas lo está poniendo en el mismo contexto. Recordemos que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas, pero también del libro de los Hechos. Pero Lucas pone una palabra diferente en su Evangelio que nos ayuda a entender lo que Jesús está diciendo en el capítulo 1 de los Hechos, verso 4. Verso 46, les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Diga conmigo: poder desde lo alto. Sí, lo que Jesús está diciendo acá, dice: no se vayan de Jerusalén a predicar, no se vayan a evangelizar, no se vayan a hacer nada hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Si ustedes se van sin ese poder, nada podrán hacer.
Pero si ustedes esperan y reciben ese poder, podrán hacer la obra a la cual yo les he llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ese poder desde lo alto es entonces lo que él se refiere en el capítulo 1 de los Hechos, verso 4, cuando él dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vamos a entender esto. Juan dice: yo bautizo con agua, pero viene otro después de mí que él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús dice que él bautizará con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y en Lucas dice: serán investidos de poder desde lo alto. Lo cual implica que este bautismo del Espíritu Santo es ser investidos con poder desde lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado a vivir como iglesia del Señor una vida llena del poder del Señor, una vida llena del poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Para entender este contexto o este concepto, vamos a entender que lo que Jesús está diciendo acá es que Él va a proporcionar que su iglesia, sus discípulos, los creyentes en Él, sean llenos de la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu, lo que los profetas, el profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Joel, en el Antiguo Testamento profetizaron, sería cumplido ahora, porque Él va a ser exaltado a la diestra del Padre y va a enviar el Espíritu Santo para que llene a sus discípulos de la manera que ellos puedan estar totalmente saturados de la presencia de Dios para poder llevar a cabo la obra a la cual Dios los ha llamado. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, es interesante entender un punto histórico acá que nos ayuda a entender este pasaje. Cuando Jesús hace esa declaración diciendo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Inmediatamente en el versículo 6, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En la mente del pueblo judío, ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, Él iba a derramar el Espíritu Santo. Pero cuando el Mesías viniera y derramara el Espíritu Santo, vendría una época de restauración para Israel, donde Israel sería el centro del mundo y donde el Mesías, reinando desde Jerusalén, en la mente judía, Israel era el centro del mundo, el centro de la tierra. Y desde allí el Mesías reinaría sobre todo el mundo conocido, de manera que ellos serían liberados del poder del imperio romano y de cualquier imperio humano que viniera a oprimirles de nuevo. Esa era la esperanza de ellos como pueblo de Israel, como pueblo judío. Y ahora cuando Jesús dice: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, en la mente de ellos inmediatamente viene la restauración de Israel como nación, la gloria de Israel otra vez como nación, como fue con David, como fue con Salomón. Ahora será con el Mesías. Ellos serán liberados de todo imperio que viene a oprimirlos y podrán ser el pueblo de Dios otra vez reinando en este mundo. Pero cuando ellos le preguntan a Jesús y le dicen: entonces tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo, inmediatamente Jesús le contesta y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, bendito el nombre del Señor. En otras palabras, Jesús está delineando aquí el propósito de la iglesia. Él está hablando acerca del poder que la iglesia necesita, y él habla de la promesa del poder. Él habla de la fuente del poder, que es el Espíritu Santo llenando la vida del creyente, y él habla del propósito del poder para ser testigos de Cristo en todo este mundo. Ahora, es interesante entender algo. A través de los siglos, a través de los años, la iglesia se fue apartando del plan de Dios en lo que concierne al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice: Juan bautizó con agua, pero yo os bautizaré, o ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La palabra bautizados es importante y es muy clave en este mensaje, en esta mañana. ¿Por qué? Porque la palabra bautizarse significa sumergirse, ser sumergido.
como yo hablo cuando hablo del bautismo en agua, es interesante que es el mismo concepto. Es cuando tomas una pieza de tela, digamos blanca, y la sumerges en agua hirviendo con un colorante, con el propósito de cambiar el color de la tela. Yo sé que hay personas que lo han hecho. Hay personas que aquí que no saben de qué estoy hablando porque son quizás nacidos aquí en una generación que no practicó eso. Pero aquellos que tienen un poquito más de edad, metes la tela blanca y cuando sale del agua ya no es blanca. Es ahora del color del colorante que había en el agua. Se identifica con el color de ese colorante. ¿Me está entendiendo? La tela fue bautizada. ¿Por qué? Porque ser sumergida en el idioma griego es ser bautizada. Ese es el significado de la palabra bautismo. Sumergir algo en un líquido para que el líquido impregne ese algo que está sumergiendo. Cuando Jesús dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, está diciendo, ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. En otras palabras, iglesia, lo que Jesús está diciendo o está hablando es, ustedes serán llenos de la plenitud del Espíritu de Dios. Recibirán una experiencia espiritual intensa a través de la cual la vida de ustedes como creyentes será llena con el Espíritu de Dios. Estarán rodeados, cubiertos y llenos del poder y de la presencia de Dios. De la misma manera que la prenda, la tela ha sido sumergida en agua, ustedes se encontrarán cubiertos totalmente, rodeados totalmente, llenos totalmente del poder y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, esto es el ideal de Dios y esto es lo que está en la mente de Jesús cuando Él dice, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, serán sumergidos, serán llenos, serán metidos dentro de la presencia y el poder del Espíritu Santo, de la manera que el colorante impregna la tela cuando la metes en el agua. Así tu vida y mi vida serán impregnadas, serán llenas, serán saturadas de la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra ser bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús prometió a su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya, bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia a través de los siglos? Se apartó de este enfoque, se apartó de esta realidad. Y es apenas el siglo pasado que comenzó otra vez a aparecer esta revelación en la mente de hombres de Dios acerca de la realidad del bautismo con el Espíritu Santo que la iglesia necesita. En la mente de los creyentes, el Espíritu Santo viene al creyente en el momento que reciben a Cristo como su Salvador. Y eso es real. La Biblia dice que cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal, lo confesaste como tu Señor, el Espíritu Santo vino a ti y te hizo una nueva criatura. Ser hecho una nueva criatura no es poder humano que lo logra, no es esfuerzo humano que lo logra, es el poder del Espíritu Santo haciendo una obra sobrenatural en el espíritu del hombre o de la mujer que recibe a Cristo como Salvador. Aleluya. Ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados recibe vida, recibe la vida de Cristo. Algo pasa en el ser humano que recibe a Jesucristo como Salvador. El Espíritu de Dios viene a él y lo regenera. Y lo regenera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo regenera. Y le da esa capacidad para poder decir, yo sé a quién he creído, tengo esperanza que el día que parta de este mundo voy a la presencia de Dios, porque soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Tito capítulo 3 la Biblia lo dice de esta manera. Yo quiero que tú lo leas, o si no solamente me escuches diciéndolo, para que no te desenfoques quizá buscando la escritura. Pero en Tito capítulo 3 verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cada persona que ha creído en Cristo como Salvador y lo ha recibido como su Señor, ha sido regenerado.
Ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha venido al creyente a morar en él. ¿Sí? El apóstol Pablo mencionó esto en Romanos capítulo 8, si lo buscas allí conmigo. Romanos capítulo 8, verso 9. Él dijo esta gran verdad. Mas vosotros no vivís según la carne, dijo él, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y él añadió, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cada verdadero creyente tiene el Espíritu de Cristo en él. Cada verdadero creyente tiene el Espíritu Santo en él. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios y no somos de nosotros mismos. Si tú eres de Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es una realidad, es una verdad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Pero la iglesia se quedó ahí. La iglesia se quedó ahí y realmente no avanzó más esta enseñanza de Jesús. El Espíritu Santo viene a nosotros en el nuevo nacimiento, pero viene a nosotros no solamente para morar en nosotros pasivamente, sino viene a nosotros con el propósito de llenarnos hasta saturarnos con su poder y su presencia, con el propósito directo de darnos poder, habilidad para servir al Señor. De manera que un verdadero creyente no debe conformarse con solamente tener la experiencia del nuevo nacimiento, porque Dios tiene algo más para ti y para mí, que es llenarnos con su Espíritu hasta que su Espíritu domine toda nuestra personalidad. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es distinta de la experiencia de la regeneración que los creyentes tienen en el momento de la conversión, o en el momento de nacer de nuevo, o en el momento de recibir a Cristo. Doctrinalmente, esto trae controversia. Y por eso hay diferentes denominaciones cristianas. Y por ejemplo, los bautistas no están de acuerdo con los pentecostales. Porque los bautistas dicen que cuando uno viene a Cristo recibe el Espíritu Santo en su plenitud y ya todo está hecho. Los pentecostales dicen que recibir el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que sigue a la experiencia de la conversión, como acabo de decir aquí ahora. Esa es nuestra convicción, esa es parte de nuestra doctrina. Pero yo quiero mostrarte en esta mañana no una doctrina, sino la realidad de la vida cristiana. Muchas veces metiéndonos en doctrinas entramos en confusión, en controversia, en discusión, en diferentes formas de opinar y perdemos el enfoque. Aleluya. Yo te digo esto esta mañana. Dios quiere llenarte con su Espíritu hasta que su Espíritu sea quien tome control directo de tu vida y tú puedas vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Quitando la doctrina, quitando el título de lo que como mejor se escuche. Dios nos quiere llenar con el Espíritu Santo. Ese es el propósito de él. ¿Por qué? Porque un creyente que no está lleno con el Espíritu Santo es un creyente que es salvo, pero está a merced del enemigo, a merced de circunstancias y no tiene la habilidad para ser testigo del poder de Dios en esta tierra y cumplir así el propósito del Señor. Jesús dijo, recibiréis poder. Recibiréis poder. En Lucas dijo, sean investidos de poder desde lo alto. O sea, este poder no es psicológico. Este poder no es un poder mental o poder intelectual. Es poder espiritual. Es poder de Dios. Dios quiere llenarnos con su poder. Piensa en eso esta mañana. Dios quiere que tú seas una casa de su poder. Bendito el nombre del Señor. Oh, precioso es Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solamente sobre personas en momentos específicos para realizar tareas específicas. Pero no podía venir a vivir en nadie porque requería que Jesús fuera a la cruz primero y pagara por nuestros pecados y resucitara entre los muertos para entonces derramar el Espíritu Santo para que viviera en nosotros. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo logró. Alabado sea el nombre del Señor.
Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 2, la Biblia dice que el pueblo estuvo esperando allí conforme Jesús les dijo que esperasen hasta ser investidos de poder desde lo alto. Y dice el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban esperando. Ellos no se fueron de Jerusalén, ellos le hicieron caso a Jesús. Ellos esperaron allí porque Jesús dijo, ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora imagínate tú, pon tu imaginación a funcionar por un momentito. Están esperando, ellos no saben lo que va a pasar. Ellos no entienden de lo que Jesús habló. Ellos simplemente están obedeciendo a Jesús. Él dijo, esperen aquí, y ellos están esperando. Y de repente, Dios trabaja de maneras que pasan cosas de repente. Amén. De repente dice que se oyó del cielo un estruendo como de un viento recio. No fue un viento recio, pero fue un estruendo como de un viento recio. Imagínate tú un huracán o un tornado, un viento recio que viene y sopla, se oye ruido y muchas veces ese ruido estremece y causa temor. Un ruido fuerte como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos pudo mirar lenguas de fuego sobre sus cabezas. Señal maravillosa de Dios. Pero entonces dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos. Fueron todos llenos. Esto no habla de simplemente decir yo creo en Cristo y ya recibí el Espíritu Santo. No, esto habla de ser llenos. El Espíritu Santo vino, pero no solamente vino para ser un huésped invisible, pasivo, sino vino y los llenó. Pero note algo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar en otras lenguas, otro lenguaje que ellos no conocían, que nunca habían estudiado, pero lenguajes reales. De manera que en Jerusalén había gente judía, pero que habían nacido y vivido en países extranjeros y hablaban las lenguas de esos países, pero en el día de Pentecostés venían a adorar a Jerusalén, que era una de las fiestas más importantes de Israel, el Pentecostés. Y ellos comenzaron a oír a estos discípulos de Jesús hablando en su lenguaje con el cual ellos crecieron en sus países. Hombres que no habían ido a la escuela a aprender ningún otro lenguaje, hombres que nunca habían salido de Jerusalén, pero estaban hablando ese lenguaje sin acento. Perfecto. De modo que ellos podían entender lo que decían. Esto fue un milagro. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban hablando en otras lenguas que ellos mismos no entendían, pero la gente que estaban allí oyéndolos sí los entendían. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora yo quiero no voy a hablar de hablar en lenguas en esta mañana necesariamente, pero quiero que tú entiendas algo aquí. Cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestra vida, Él toma control de nuestro cuerpo, empezando por tomar control de nuestra lengua. ¡Oh, aleluya! Cada vez que tú lees en el libro de los Hechos que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar. Aquí otras lenguas, pero en capítulo 4 comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Santiago dijo que la lengua es un miembro pequeño, pero que es muy difícil de controlar. Puedes controlar un perro salvaje, un caballo, un león, pero no puedes controlar tu lengua. De manera que cuando el Espíritu Santo llena el corazón, llena el Espíritu, llena la vida de un creyente, lo primero que va a pasar es que su lengua va a estar bajo el control del Espíritu Santo.
Y vas a hablar bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da inspiración para hablar algo que tiene que ver con exaltar a Dios, algo que tiene que ver con la palabra de Dios, algo que tiene que ver con el poder de Dios. Oh, aleluya. Precioso es el Señor. Aquí tú puedes darte cuenta, iglesia, que no estamos hablando de una doctrina solamente, de una experiencia que pasó en un tiempo específico de mi vida. 20 años atrás, pastor, yo fui bautizado con el Espíritu Santo y yo hablé en otras lenguas. ¡Qué bueno! Pero esa experiencia debe repetirse en tu vida diariamente. Tu lengua debe estar bajo el control del Espíritu Santo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en cada momento de tu vida. ¡Aleluya! ¿Por qué? Oye bien esto, iglesia. Cuando tú te quejas, cuando tú te lamentas, cuando tú hablas palabras de incredulidad, de temor, de ansiedad, tú estás dando demostración de que tú no estás lleno del Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué? Porque tu lengua está hablando cosas que no van de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Tu lengua es el primer órgano físico de tu cuerpo que va a ser tocada por el poder del Espíritu de Dios. No es que la lengua te obliga a hablar, o que el Espíritu Santo te obliga a hablar, te abre la boca, te hace mover la lengua y pone las palabras. No, tú hablas las palabras, pero el Espíritu Santo las inspira. Amén. Aleluya. Esa es la iglesia de poder. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que a través de crisis, a través de conflictos, a través de persecución, a través de batallas, cuando enfrenta el problema, está inclinado a hablar a favor del problema y lamentarse y quejarse, pero en el poder del Espíritu Santo decide no hablar lo que su carne quiere hablar, sino hablar lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios quiere hablar. Aleluya. Amén. Aleluya. Esa es la iglesia que marca una diferencia, que no es religión, es realidad y relación viva con Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba. Como el Espíritu les daba. Ellos se rindieron al Espíritu Santo. Ellos rindieron su voluntad al Espíritu Santo. Ellos rindieron sus emociones al Espíritu Santo. Ellos rindieron su intelecto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tomó control. El Espíritu Santo ya está aquí en la tierra. Tú y yo no tenemos ya que esperar como ellos esperaron allí 10 días para que llegara. Él ya vino. Él ya vino. Y Él está dentro de ti si tú eres un creyente en Cristo. Pero Él espera que tú te rindas a Él. Él espera que tú rindas tu personalidad entera a Él, para Él tomar control y poder ser el poder de Dios en ti, y poder hacerte a ti una casa del poder de Dios, de modo que el diablo sea avergonzado y el propósito de Dios se cumpla. Bendito el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Y esto es una experiencia que debe ser diaria en la vida de un creyente. Jesús dijo, Juan bautizó con agua, pero yo bautizo con el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados, sumergidos, metidos dentro de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Ya no es más yo, pero es Él en mí, Él a través de mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Oh, eso es poderoso. Es poderoso. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Es poder de Dios. Esto es lo que Joel profetizó. Sí, Pedro se puso en pie porque la gente empezó a criticar. Cuando oyeron esto, muchos que nunca habían salido de Israel pensaban que los discípulos estaban hablando algo bla, 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 y que estaban borrachos. Pero Pedro se levantó. Mira el capítulo 2, verso 17. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel profetizó esto. Ahora es interesante que él no cita a Isaías, que también profetizó el derramamiento del Espíritu Santo. Él no cita a Ezequiel, que también profetizó el derramamiento del Espíritu Santo. Él cita a Joel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque fue Joel el que mencionó los dones carismáticos que vendrían como resultado del descenso del Espíritu Santo sobre el pueblo. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo llena a un individuo, lo capacita con los dones de Dios, los dones de su Espíritu, para hacer la obra que en nuestra propia fuerza humana no podemos realizar. Somos capacitados, investidos de poder desde lo alto. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana? Esto hace una diferencia entre una religión y la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una religión más. Nos quieren hacer creer que es una religión más, como el budismo, el hinduismo, el islam y la iglesia. Como que simplemente la iglesia es un camino más para llegar a Dios. No es así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo que está lleno con el Espíritu Santo de Dios para hacer una diferencia en la tierra. No importa la religión que una persona profese, ninguna religión terrenal tiene el poder del cielo para capacitar a la persona para hacer la obra de Dios. Solo la vida o la iglesia cristiana, no como religión, sino como pueblo vivo de Dios. Y tú y yo pertenecemos a esta iglesia. Tú y yo pertenecemos a ese pueblo. Tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos ese privilegio y esa gran responsabilidad. Mi pregunta es esta: ¿estamos viviendo la vida llena del Espíritu o estamos viviendo la vida en nuestra propia fuerza? ¿Estamos siguiendo una religión cristiana y cumpliendo fórmulas acá, rituales acá? ¿O estamos llenándonos del poder de Dios? ¿O estamos llenándonos del Espíritu Santo cada día? Porque lo que me pasó a mí hace muchos años atrás, cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas, en aquel momento fue una bendición. Pero hoy día de nada me sirve si no se renueva hoy en mí. Es como que tú comiste un plato muy exquisito a principios de año y ya no comiste más. Lo que comiste aquel día, en aquel momento, fue de bendición, de nutrición, pero no comiste más, te mueres. De nada me sirve una experiencia del pasado si no tengo una experiencia continua. Amén. Vuelvo a decirlo, de nada me sirve la experiencia del pasado. O sea, tú puedes tener un testimonio o testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida 15 años atrás, 10 años atrás, 1 año atrás, 3 años atrás. Todo eso es muy bonito y en su tiempo fue muy efectivo. Pero de nada me sirve hoy si no tengo una experiencia hoy con Dios. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar oprimido, hoy puedo estar deprimido, hoy puedo estar en una situación que no hallo la salida, hoy puedo estar triste, hoy puedo estar lamentándome de muchas situaciones. ¿De qué me sirve la gloria del pasado cuando el presente está vacío? Y en ese error hemos caído como iglesia. Nos jactamos de las experiencias del pasado. Nos jactamos de lo que hemos aprendido en el camino. Nos jactamos del poder de Dios que se ha manifestado en nuestra vida. Pero mi pregunta es esa: ¿qué pasa hoy en ti? ¿Estamos para terminar un año? Y obviamente al terminar un año hay varios sabores de boca, por decirlo así. Sí, hemos recibido bonitas cosas en este año, pero también hay sueños que no han sido realizados, hay deseos que no han sido cumplidos, hay metas que no fueron alcanzadas.
Y eso crea como una especie de desilusión o de tristeza o simplemente de desánimo. Pero cuando eres lleno con el Espíritu Santo, vas a ser capaz de darle gracias a Dios por lo que ha hecho contigo este año. Pero más que eso, vas a ser inspirado a comenzar un nuevo año en el poder del Señor. Yo pienso que las resoluciones que se hacen al finalizar el año y al empezar un año nuevo, todo tiene que ver con cosas materiales. No está mal, no me malentienda. Bajar de peso, hacer ejercicio, gastar menos dinero en cosas que no necesito. Hay cosas que se prometen que a mitad de enero ya no se cumplen, pero bueno, por lo menos se prometen. Pero yo pienso que la primera resolución de año nuevo debe ser: Señor, yo quiero vivir este nuevo año lleno del poder de tu Espíritu. No solamente en el mes de enero, pero en el mes de febrero, de marzo, de abril, hasta que llegue a... ¡Aleluya! Yo pienso, iglesia, que si no, lo que no ha sido alcanzado en este año, porque no confiamos suficientemente en el Señor para tenerlo y no tuvimos el poder de Dios en nosotros. Si no cambiamos la actitud, al finalizar el próximo año vamos a finalizar igual. Pero como iglesia, si nos hacemos el propósito: Señor, tú hiciste tu iglesia para que sea una iglesia de poder, no una iglesia de un montón de gente débiles que cada uno está llorando sus penas y está glorificando al diablo cada día y no a Dios. Hermano, ¿cómo está aquí pasándola? Mire, no salgo de este dolor de espalda porque me tiene loco. ¿Y usted cómo le ha ido? Bueno, yo estoy bien de salud, pero yo no sé si pueda pagar la renta este mes porque la verdad que tengo un problema. Y el otro, no, mi matrimonio se está acabando, mis hijos no quieren saber nada de mí. ¿Te imaginas tú eso? ¿Qué iglesia de poder? ¿Qué lugar más bonito para estar? Como el borrachito que te puse la ilustración el otro día. Testimonios y peticiones. No, yo quiero que oren por mí porque mi hogar se está acabando. No, yo quiero que oren por acá porque hay una enfermedad que no se quita. No, yo quiero que porque esto y porque lo otro. El borracho dijo: no, yo mejor me voy de aquí porque esta gente está peor que yo. Eso no es una iglesia de poder. Es una iglesia de rutina, es una iglesia, es un club social, es un lugar donde venimos a pasar el tiempo y cantar canciones y tener un tiempo agradable y aprender de la palabra, por supuesto. Pero ese aprender de la palabra es solamente teórico. Dios espera algo más, porque Él nos ha dado algo más. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, pero es algo que te corresponde a ti y a mí hacer algo con eso. Yo tengo la opción de dejar al Espíritu Santo calladito en mí, calmadito en mí, ocupando el lugar de huésped invisible de mi casa, de mi cuerpo, tranquilo, y haciendo lo que yo quiero hacer a mi manera. Y no va a afectar mi vida ni la vida de otros para nada. O tengo la opción de decir: Espíritu Santo, yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero que tú llenes mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y tú me levantes con la fuerza tuya, porque yo quiero que tu propósito se cumpla en mí y a través de mí. Yo tengo esas dos opciones, y si yo me decido por la segunda opción, yo estoy dándole lugar al Espíritu de Dios a que haga algo en mi vida. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. En otro lugar quiere decir que tú y yo tenemos la opción de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, o apagar el fuego y seguir viviendo en la carne. Pero qué mejor momento al terminar un año y al empezar un año nuevo de tomar nuevas resoluciones y decirle: Señor, ayúdame a que esto no sea solamente una promesa de boca, sino ayúdame a que esto sea cumplido por tu poder. Yo te necesito, yo necesito ser un vaso que tú puedas usar para alcanzar la vida de alguien para Cristo. Ese compañero de trabajo que te hace la vida difícil, ese familiar que te hace la vida imposible, tocarlo para la gloria de Dios, que yo pueda hablar palabra, no en mi fuerza, pero en el poder tuyo. Oh, precioso Dios.
Yo quiero hacer tu voluntad. Y yo quiero que tú te glorifiques en mí. Yo creo que eso hace la diferencia. Pero se requiere tu cooperación, mi cooperación con el Espíritu de Dios. Él vino a llenarnos, pero Él necesita que nosotros le demos el permiso. Porque Él respeta nuestra opinión. Y Él dice, si tú no me invitas a que te llene, yo simplemente no te lleno. Porque Él es un caballero. Pero si tú entiendes que me necesitas, tú entiendes que sin mí tú no puedes hacer nada, entonces tú clamarás y yo vendré en tu auxilio. Yo te llenaré, yo te saturaré con mi poder y tú verás mi gloria. Zacarías dijo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cada batalla que tú libres en esta tierra, sea personal, sea familiar, sea financiera, sea física, de cualquier índole, no pretendas ganarla en tu fuerza. Porque detrás de cada situación hay la mano del enemigo tratando de interferir para que nos desanimemos, nos desalentemos, tiremos la toalla, no sigamos haciendo. Hay personas aquí en esta mañana que han sido efectivos para Dios y activos para el servicio del Señor, pero hoy están paralizados. Hoy no están haciendo nada para Cristo. Y si les preguntas, bueno, es que ya hice lo que iba a hacer, ahora que otro lo haga. O no, es que me criticaron mucho y no quiero seguir haciéndolo para no exponerme. Hay 20,000 razones, pero tu vida está paralizada hoy. No estás haciendo nada para Cristo con aquello que Dios te dio la habilidad para hacer. ¿Qué sería de ahora? Tú tienes potencial, tú tienes habilidad, tú tienes el don, tú tienes lo que Dios te ha dado. Talento, capacidad. ¿Qué estás haciendo con eso? Qué importante que tomemos en serio esta palabra y le digamos, Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque tú me escogiste a mí. ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto tus ojos en mí? Pero tú lo hiciste. Y tú me llamaste. Y tú me diste vida eterna y tú me salvaste. Y me diste tu Espíritu. Señor, ayúdame a ser instrumento en tus manos. No solamente para bendecirme yo, sino para que esa bendición pueda fluir a través de mí y alcanzar a otros. Y tu nombre sea glorificado. Yo creo que es una buena manera de terminar este año diciéndole, Señor, yo no quiero seguir paralizado. Yo no quiero seguir paralizado. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu y ser útil a tu obra. Aquí estoy. Lléname y úsame para tu gloria. No importa la edad. No importa si acabas de venir a Cristo o si llevas 30 años de cristiano. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te ha dado? El Señor te ha llenado con propósito. Él ha puesto en ti el Espíritu Santo para cumplir propósito. No para que tú tengas simplemente algo de que van a gloriar. No, es para ser instrumento. Es para ser instrumento. Oh, precioso es el Señor. ¿Por qué no te pones de pie y levantas tus manos y dices, Señor, gracias? Quizá no he recibido en este año cosas que yo quise recibir, pero Señor, yo me olvido de que tú me has dado el mejor de los regalos, que es esta salvación tan grande, que es Cristo Jesús. Pero me has dado un segundo regalo, Señor, y es el Espíritu Santo llenando mi vida, o para llenar mi vida. Tú me has dado tu mismo poder, poder de lo alto, poder del cielo, para ayudarme a hacer lo que en mi fuerza yo no puedo hacer, para que tu nombre sea glorificado, para que otros puedan ser alcanzados con este mensaje de amor, de poder. Oh Padre, ayúdame a rendirme a tu Espíritu en esta mañana, rendir mi voluntad a ti, rendir mis emociones a ti, pero rendir también mi intelecto a ti.
toda mi personalidad, rendirla delante de ti y decir: Señor, lléname con tu Espíritu. No me conformo solamente con tener al Espíritu Santo en mí pasivamente. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu esté activo en mi vida. Y yo me pongo en tus manos para que tú me uses para tu gloria. Díselo al Señor allí donde tú estás. Permite que esta sea la oración quizá final de este año, pero la oración realmente que está abriendo la puerta para que en este nuevo año el poder de Dios se manifieste en tu vida como nunca antes lo has visto manifestar. No pongas excusas, no digas que es difícil. No pongas excusas, no digas que ya estás viejo o que ya tienes muchos años o que ya ha pasado muchas cosas. No pongas excusas. El Espíritu de Dios está aquí y te está diciendo: yo te quiero usar todavía a ti. No te he llevado a mi presencia en el cielo porque todavía quiero hacer contigo algo aquí en la tierra, pero estoy esperando que tú te pongas en disposición. Yo quiero usarte. Yo quiero. ¿Estás enfermo? Tú dices: pero pastor, no puedo, estoy enfermo. Ríndete al Espíritu de Dios esta mañana. Él tiene poder para sanarte y Él tiene poder para fortalecerte y usarte para la gloria de su nombre. Comienza a decirle: Señor, úsame, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu. Yo estoy aquí porque te necesito, Señor. Una religión muerta y vana no me satisface. Una relación contigo es lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Y tú me has dado, Señor, lo que yo necesito para vivir esa relación perfecta contigo. Tú me has dado tu Espíritu, tú me has dado tu poder. Aquí estoy, Señor. Como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, úsame a mí. Díselo al Señor mientras cantamos esta canción, iglesia. Oh, deja que el Espíritu de Dios ministre a tu vida en esta parte final del servicio, para la gloria de Dios. Aleluya.